Hola, bienvenidos. Os traigo un nuevo relato de Carlos Wayne y se llama El aroma de la memoria. Comenzamos la lectura. Milo salió llorando de la habitación. No podía creer que le doliera tanto. Y es que se preparó para ese día. De hecho, toda la familia se preparó para ello. Pero la realidad era otra mucho más dura. Nada puede prepararte para que tu padre te mire como quien observa un cuadro de Joan Miró, tratando de visualizar, de adivinar una escena cotidiana. Le miraba, pero no le veía. La madre de Milo se levantó de la incómoda silla de la sala de espera. Milo se apresuró a secarse las lágrimas, pero ¿a quién iba a engañar? No vayas, mamá. No vas a ver quién eres y eso te va a hacer sufrir. ¿Pero qué tonterías son esas? ¿Cómo no vas a ver quién soy? Mamá, por favor. Él sabe quién soy. Da igual que no reconozca mi cara, que mis manos no le sean familiares, pero sé que él sabe quién soy. Mamá, lo sé, hijo, lo sé. Anda, ve por un café y dame 10 minutos con él para darle las buenas noches. Milo bajó la mirada. Cómo envidiaba la fortaleza de su madre. Esta se alejó despacio hacia la habitación donde su marido estaba ingresado. Milo sonrió al ver cómo, antes de entrar, su madre se acicalaba el pelo, se echaba un poco de perfume e incluso se pintaba los labios. Su teléfono sonó en el interior del bolsillo. Vergonzoso miró a su alrededor mientras intentaba sacarlo a toda prisa. Una enfermera que pasaba por su lado le tranquilizó. No se preocupe, aquí puede utilizar su teléfono móvil. Milo le dio las gracias con una sonrisa, medio nervioso. Hola, cariño. Sí, bien, bien. Bueno, ya está. Ya ha llegado a ese punto. No me mira. Sí, sí, pero no. No me ve. Milo trató de esconder su cara con la otra mano. Por alguna razón se sentía observado y no deseaba que le vieran llorar. Ya sé que es muy mayor, pero eso no consuela a nadie. Yo también te quiero. No dejes que me espere despierto. Voy a llevar a mi madre a casa, así que llegaré tarde. Dale un beso de mi parte y dile que la quiero con locura. Milo dejó de oír el teléfono al escuchar algo que provenía de la habitación de su padre. Eso parecía. ¿Parecían risas? ¿Risas? Se guardó el teléfono sin ni siquiera mirarlo. Extrañado se acercó despacio hasta el quicio de la puerta tratando de escuchar la conversación que ambos mantenían. Como si no estuviera en un hospital. Como si la enfermedad aún no lo hubiera tocado. Manchado. Como si nada hubiera borrado los recuerdos que te convierten en la persona que eres. Pero hablaban casi en susurros, como un par de enamorados que nada tienen que ver con el mundo que les rodea. Volvió a la sala de espera aturdido. A los pocos minutos llegó su madre, llorando, llorando sin poder ni querer evitarlo. Milo se agarró a su brazo y salieron juntos del hospital. Una semana después, Milo llegó agarrado al brazo de su madre a la residencia donde su padre sería atendido. Una veintena de ancianos, cada uno en su silla, cada cual en su isla, todos metidos en su propio mundo interior. Milo hizo el amago de acercarse a su padre, pero la madre le detuvo. Abrió el bolso y sacó un pequeño frasco de nenuco. ¿Y eso? ¿Ahora usas perfume para niños? No, yo no. Tú. Mamá, tengo 40 años. Yo creo que no necesito. Pero la madre le interrumpió y le puso el perfume en la cara, en el pelo y en la ropa. Milo no entendía nada, pero se dejó hacer. Después ella sacó su propio perfume y se lo roció por el cuello y por la ropa. Vamos, y lo agarró del brazo. El padre lo vio llegar sin emoción ninguna. A medida que se acercaban, Milo notó algo extraño en su padre, algo que nunca le había visto hacer. Quiso volverse hacia su madre, pero ésta le sonría ya de oreja a oreja. La cara del padre seguía inmóvil, inexpresiva, tan solo aquel extraño movimiento de agujeros en la nariz. Parecía un sabueso buscando un olor. ¿Era su imaginación o estos se abrían a cada paso que ellos daban? El padre esbozó una sonrisa y Milo comenzó a temblar. La madre le hizo agacharse lo suficiente como para poder besarle la mejilla. Tú solo síguele la corriente. Se va a alegrar mucho de verte. Se acercaron al anciano. La madre se sentó en una silla contigua y Milo se agachó frente a él tomándole las manos. Hola, papá. ¿Sabes quién soy? Hijo.
Milo, has venido. ¿Has hecho ya los deberes? No quiero que la señorita Eulalia me llame otra vez. Sí, papá, sí. Los deberes están hechos. Mamá me ayudó. Y hasta aquí este bonito relato de Carlos Wayne. Nos vemos en la próxima entrega.